Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tal vez también la licenciada Mayra lo puede ampliar luego, pero ¿qué pasa cuando un niño le dice a su papá, a su mamá, a su maestro, le dice a usted como líder de la iglesia, le dice a usted como familiar o como alguien cercano para el niño? Y llega y le dice, fíjate que tal persona, no se lo va a decir así como lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero el sentido es que me están tocando, o eso que me has dicho que no debo permitir que me hagan, me lo están haciendo, y es tal persona, ¿verdad? Esa es una situación frente a la cual también nosotros tenemos que como estar preparados, ¿verdad? O tener el conocimiento de cómo debemos reaccionar. Entonces, pues lo primero es creerle al niño. Ya la licenciada Roda la semana pasada dijo que ningún niño, pero ni uno solo, por más que sea travieso, e incluso algunos decimos es que como miente, no, ningún niño tiene la capacidad cognitiva para poder inventar un abuso, nunca, jamás. Y entonces es creerle, escucharle y no alarmarnos, o sea, tratar de no alarmarnos, porque puede llegar a ser una situación muy complicada, ¿verdad? Pero tratar de no alarmarnos, como tratar de indagar acerca de qué fue exactamente lo que pasó y cuándo pasó, si ha sucedido en repetidas ocasiones, ¿verdad? Entonces, son a muy grandes rasgos la manera como pues es necesario que la persona que recibe ese aviso, esa petición, esa súplica por parte del niño, porque cuando lo dice es porque está suplicando protección, ¿verdad? Entonces, pues es lo mejor reaccionar, ¿verdad? Entonces, esta parte la dejo hasta aquí y le dejo el tiempo a la licenciada Rodas o a la pastora. Me llamaba la atención realmente que dices que muchos juegos cuando están en la edad pequeña lo hacen por imitación, ¿verdad? Entonces, hermana licenciada Mayra Rodas, me imagino que hay ambientes, hay lugares que de alguna manera van propiciando un abuso sexual. ¿Qué nos podrías tú decir de eso, hermana? Amén. Hay ambientes propicios para el abuso sexual. Y quisiera decir que el abuso sexual es el comportamiento de una persona que tiene poder sobre otra y lo usa para lesionar derechos de las personas menores de edad. El poder es dado por tener más edad, por ser una autoridad, por tener más conocimiento, por ser más fuerte. Entonces, en ese abuso sexual, en ese abuso, porque el término es abuso, entra el abuso sexual en Guatemala. No está conceptualizado como abuso sexual, sino como violencia sexual y violación sexual, que son dos conceptos distintos. Entonces, los ambientes propicios para que se pueda dar el abuso, ¿verdad? El abuso o violación sexual o violencia sexual es familias autoritarias, ¿verdad? En lo que Mayra hace un momento hablaba de si yo le digo a mi mamá que mi hermano, mi tío, mi primo me está tocando, me van a golpear. Si yo le digo a mi papá que en la escuela me están bajando el pantalón y me están haciendo cosas, me va a golpear. Entonces, las familias autoritarias son un contexto propicio para que los niños no hablen,
de lo que se les está haciendo. También el sexismo, ¿verdad? Claro que esto yo lo leo a la luz de la palabra y cómo no amar a Jesús, cómo no amar a ese Jesús maravilloso que nos dejó el ejemplo de que, como dice su palabra, ¿verdad? No hay en Gálatas 3:28, que ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, en Cristo Jesús somos uno. Pero el sexismo no predica eso, sino que lo que dice es, las mujeres nacieron para ser objeto sexual. Ustedes lo pueden ver ahora en el periódico, lo miran en la televisión. ¿Qué tiene que ver un anuncio de motos presentando a mujeres, ¿verdad? Y les enfocan el cuerpo, ¿verdad? Las caderas, las piernas. ¿Cuál es el mensaje? Cuando, ¿verdad? Nosotros también en casa muchas veces, bueno, si tenemos hombre, hijas e hijos, los hijos no usan la escoba, no lavan los platos, las hijas tienen que hacerlo. Entonces vamos viendo conductas sexistas que hacen vulnerable a la violencia sexual, ¿verdad? Al abuso, a la violación. También familias aisladas, ¿verdad? Aquellas familias que no comparten, que prefieren estar solas, que si van a la iglesia llegan y no hablan con nadie, se retiran y siguen en el aislamiento, ¿verdad? Son propicias también. Los factores culturales, ¿verdad? El que llevemos a las niñas a que tengan pareja a temprana edad, porque si no lo hacen, entonces son mal vistas en las comunidades. Como dicen, ya las dejó el tren y es una vergüenza para la familia, o esos contratos que se hacen, ¿verdad?, entre familias, en donde yo no tengo ni la edad ni la madurez para tener pareja, pero ya hubo un acuerdo. Mayra tiene que ser la pareja de Ricardo y tiene que ser a temprana edad. Es muy propicio. También cuando hay violencia, ¿verdad?, cuando el papá golpea a la mamá o la mamá golpea al papá, la mamá es violenta, también son ambientes propicios para la violencia sexual o la violación sexual o cualquier otro tipo de abuso contra la niñez. Amén. Fíjate que yo pues me he dado cuenta a través, pues soy una persona ya de 70 años y me he dado cuenta por medio de las administraciones que tenemos cómo el abuso que fue ejecutado cuando la persona tenía, ¿qué te digo yo?, 5 o 6 años, llegan a una edad ya de la tercera edad con unas consecuencias tan duras y tan dolorosas en su alma. Entonces, ¿podrías hablarnos de eso, la consecuencia que puede ocasionar un abuso cuando se es niño o niña, cuando vamos ya a la edad de la adultez, pues, y de la tercera edad o cuarta edad? Amén. Amén. Solo voy a retomar porque dejé un punto en el ambiente propicio para cualquier tipo de abuso. Es que existan antecedentes en la madre o en el padre de abusos generacionales. Ustedes saben, en la Biblia en un momento lo va a abordar, que la maldición puede ir de generación en generación. Pero bendito Jesucristo, que rompió y rompe eso, ¿verdad? Para los que creemos y para los que no creen, pues está el llamado para poder acercarnos a Jesús. Las experiencias de abuso sexual sí trascienden a través de la edad y a través del tiempo, ¿verdad? Obviamente cuando lo vivimos desde la temprana edad, en la infancia, va a afectar el transcurso de nuestra vida. El daño psicológico que produce lo podemos ver a través de la sexualidad. Se da una sexualización traumática, le decimos. Y lo que vamos a ver ahí son la negatividad y rechazo a la actividad sexual. O sea, de niño lo viví, entonces voy a tener esa sexualización traumática. Va a haber confusión también
en las normas y en el amor, porque yo aprendí a través de la violencia. Vamos a tener también gran atención a aspectos sexuales, ¿verdad? Podemos desencadenar traumas, pero también podemos desencadenar algunas parafilias o, ¿verdad?, prácticas sexuales que nos van a sobresaltar. ¿Cómo podemos manifestar estas conductas que acabo de mencionar? Puede darse a través del trabajo sexual, es decir, mujeres que practican el trabajo sexual, se vuelven mujeres trabajadoras del sexo, también hombres que practican el trabajo sexual. Recuerdos negativos, vamos a tener dificultad también al ser adultos en tener orgasmos. Las mujeres podemos presentar frigidez y los hombres pueden presentar eyaculación precoz. Conducta compulsiva, ¿verdad? Vamos a ser como muy compulsivos en algunas acciones. Por ejemplo, cuando manejamos, tenemos sentimientos de culpa, tenemos la tendencia, aunque ahora es sano decirlo, ¿verdad? Por la epidemia en Guatemala, la pandemia a nivel mundial del COVID, una medida de prevención es el lavado de manos. Pero antes de que se pueda dar cualquier de estas situaciones, vamos a tener conductas compulsivas como el lavado de manos. Estamos lavándonos constantemente las manos con agua y jabón y no hay una razón para estar haciéndolo. O el cambio de ropa constantemente o el baño constantemente. Esos pueden ser conductas compulsivas. También comer, ¿verdad? Comer. También se puede volver una manifestación de esta conducta. Y también, la agresividad, ¿verdad? Personas agresivas, reactivas. Decimos que ante cualquier estímulo, pues ahí va la reacción, ¿verdad? Yo grito o golpeo o agarro cualquier cosa para dejar ir mi agresividad. Y la promiscuidad. Cuando decimos, mire, a mí me cuesta mucho tener solo una pareja. Y en Cristo Jesús, ¿verdad? Puede pasar también que la mujer o el hombre se esfuerzan por cumplir la palabra del Señor, por llevar a cabo los mandatos que el Señor nos deja en su palabra, pero humanamente no logran hacerlo. También se da la estigmatización, ¿verdad? La culpa, la vergüenza, el pobre concepto que tenga de mí misma o de mí mismo, ¿verdad? Pienso que yo soy inferior a los demás y que las demás personas son superiores, que son mejores que yo. Vamos a tener también manifestaciones de suicidio. Puede haber ideas suicidas, no es lo mismo que suicidio franco. Una idea suicida es cuando las personas comienzan a decir, yo me quiero morir, yo me quiero matar, pero no pasan de ahí. Pero cuando una persona nos dice, miren, yo ya tengo mi carta, ya sé a quién le voy a dejar mi casa, mis zapatos, ¿verdad? Mi todo, tenemos que prestar atención porque esa es un suicidio franco. Las personas que lo empiezan a manifestar se van a suicidar, no están jugando. Y cuando ya tienen ese plan, debemos debemos buscar inmediatamente la atención, porque si no, vamos a tener lamentablemente un suicidio que se puede haber evitado cuando la persona comienza a decirlo. A veces hasta bromeamos, pero no, eso no es una broma, ¿verdad? Sí tenemos que prestar atención. La impotencia también puede presentarse ansiedad, podemos presentar tensión, sensaciones de ineficacia, ¿verdad? O sea, nada nos sale bien, yo no lo hago bien, yo no estoy bien, miedo constante, ¿verdad? Desde la niñez empieza a acrecentarse ese miedo hasta poder caer en pánico en algunas veces, o como lo decía, ansiedad y tensión. Y estas conductas van a desencadenar fobias, ¿verdad? Hay personas que tienen mucho miedo a estar encerrados, miedo a la oscuridad, miedo al agua. Y no digo miedo, fobia, porque no pueden tener contacto, que no logran establecer contacto. Entonces, también puede ser parte de todos estos efectos, ¿verdad?, que provoca el abuso sexual, llamado en nuestro contexto violación o violencia sexual. Trastornos del sueño. Es frecuente, ¿verdad? Desde la niñez los niños empiezan a presentar pesadillas, pero crecemos y seguimos teniendo trastornos del sueño. Muchas veces en psicología le llamamos flashback. Estamos durmiendo y ¡frum!, pasa una escena. La escena de la persona que nos agredió, o si nos encerraban y nos amarraban, etcétera, etcétera. Vamos a tener como esas escenas que no necesariamente también se dan en el sueño, podemos tenerlas cuando estamos
en alguna reunión y hay un estímulo que nos regresa y nos presenta la escena del suceso traumático que vivimos. Podemos tener desórdenes alimenticios, ¿verdad? Es decir, como mucho o como poco. Y también problemas escolares, ¿verdad? Los niños, vamos a ver que ya lo mencionábamos la otra vez, los niños comienzan a bajar el rendimiento, ya no logran memorizar, no se concentran, le pierden interés, ¿verdad? A llegar. Y si es en el colegio o en la escuela donde están viviendo, pues vamos a ver sobre exagerados, ¿verdad? Estos problemas escolares y la agresividad, ¿verdad? La conducta. También es importante decir que se sienten traicionados, ¿verdad? Las personas o los niños y niñas que viven el abuso sexual, violación o violencia sexual, y entonces va a haber dolor. Lo que Mayra decía, cuando la niña o el niño se acerca y nos dice, mira mamá, me está pasando esto, y no le prestamos atención, se sienten traicionados. Entonces va a haber dolor, va a haber depresión, va a haber dependencia, ¿verdad? También son los niños que no sueltan, que andan ahí pegados y molestan a la mamá y al papá, pero buscan esa dependencia, y esa dependencia no solo se vuelve extrema porque entonces ya no quieren estar separados de la persona que en algún momento les puede generar confianza. Hay enojo, porque sí, hay mucho enojo, y lo decía yo la otra vez, y los niños también pueden empezar a hacer popis, a defecarse y a peinar las paredes con sus heces. Eso nos está diciendo que está extremadamente molesto, que realmente la situación que está pasando le indigna, puede empezar a hacerse pipí. Mucho ojo con eso cuando los niños son menores de 5 años y empiezan a hacerse pipí. Recordemos que a los 3 años las niñas y los niños ya tienen control del esfínter anal y del esfínter urinario. Pero lo que ocurre cuando existe un suceso de abuso, violencia o violación, las niñas comienzan a orinarse y los niños después de los 3 años ya no usaban pañal y se comienza a presentar mucho ojo. ¿Qué hace mamá y papá? Le coloca pañal. Cuidado con eso, porque el cerebro empieza a desconectarse. Entonces ya la vejiga, ¿para qué avisa si tiene un pañal? Y entonces la situación se empieza, ya no solo psicológica, sino que se vuelve también una situación a nivel orgánico. El daño a la confianza, eso es devastador porque no confían, ya no vuelven a confiar, y eso implica entonces que van a tener relaciones adultos, ¿verdad? Ya creciendo, van a haber relaciones íntimas que crean problemas de pareja a futuro, pueden tener miedo, ¿verdad?, de tener una pareja. Muchas personas que no quieren tener parejas dicen, no, yo mejor me quedo solo, yo me quedo sola, yo no quiero compartir mi vida con una pareja, porque existió en su momento, ¿verdad?, ese miedo y esa desconfianza, involucramiento también en relaciones en donde va a haber violencia. Tenemos un chip que nos hace buscar personas, parejas agresoras. Si son hombres, pues buscan mujeres que les agresoras, y si somos mujeres, pues buscamos hombres agresores, porque en su momento, ¿verdad?, vivimos traición. Entonces, los efectos pues son muchos, hablé de algunos. Lo importante es que tengamos conciencia de que estos abusos no pasan desapercibidos, definitivamente que no. Nos dejan huella, nos dejan marca, pero vuelvo a decirlo, a mí es glorioso cuando vemos a un Jesucristo hablando con una samaritana en un contexto en el que él no tenía por qué estar, porque no era samaritano. Y llega ella necesitada, sedienta, con muchos de estos signos y síntomas, y él está ahí presto para decirle, bueno, si tú dejas esta vida y reinicias, yo soy el agua de vida. Entonces es glorioso porque Jesucristo en su palabra poco tapa, ¿verdad? Sino al contrario, Jesucristo manifiesta mucho de esto que ahorita estamos hablando, pero también la alternativa de que Él está presto para hacernos libres. Una pregunta con respecto a esto. Siempre me ha llamado la atención si una madre que fue abusada, como tú dices, esto muchas veces se viene a repetir de generación en generación. ¿Qué sucede si nosotros no buscamos como madres o como padres la sanidad de eso que a mí me pasó?
¿De qué manera? Yo creo que cuando son así cosas generacionales que se van pasando de una generación a otra, yo creo que es que porque en una generación no se tuvo la valentía ni se tomó esa decisión de decir, aquí se rompe esto, ¿verdad? Y empieza uno a buscar la sanidad, a buscar la administración, y si es algo psicológico, pues también buscar una terapia psicológica con personas que saben de la palabra, porque yo conozco muchas personas, muchos profesionales que son cristianos, y como no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra en Eclesiastés, sabemos que todo lo que es la psicología está en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si yo como mujer que posiblemente ha sido abusada, yo no busqué esa sanidad? Yo no entendí que hay un Cristo que dice que vino para hacerme libre. Y uno se pregunta, ¿libre de qué? Pero libre de todas esas cosas pues, que venimos cargando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros como que no estamos preparadas para romper eso y entonces permitimos cosas con nuestros hijos? Sí, recordemos que si eso ocurre cuando niñas y no recibimos la protección, ¿verdad? No recibimos ese cuidado para sanar, las personas definitivamente no van a contar con destrezas para cuidar a sus hijos e hijas ahora. No es que no quieran, es que esas destrezas se crearon. Entonces, definitivamente, aunque quieran, no lo van a poder hacer porque no han sanado. Y las reacciones, porque a veces señalamos, ¿verdad? Tenemos como esa facilidad a juzgar y a señalar a las personas, pero no conocemos sus vivencias personales. Entonces, cuando los niños hablan, las madres reaccionan de diferentes maneras y una de ellas puede ser la negación, es decir, la madre se resiste a creer en lo que le están diciendo. También puede haber alejamiento, ¿verdad? Esa sensación de sentirse separada de la gente ayuda al agresor a ganar tiempo también. Entonces, nuestras habilidades se bloquean, tanto en hombres como en mujeres. Y esa es la dificultad que tenemos para poder reaccionar como deberíamos cuando nuestras hijas e hijos nos están contando de una situación de abuso. Ok. Mayrita, sabemos que en nuestro código de leyes, penal, se me había olvidado, nuestro código penal, eso pues es un delito. Yo recuerdo que hace muchísimos años nosotros estuvimos tratando estos casos de violencia intrafamiliar y abuso, ¿verdad? Y yo quisiera que nos hablaras, haciendo un recuerdo de aquello, ¿qué se tiene que hacer cuando se dan estas cosas? Definitivamente tenemos que denunciarlo, pero también quisiera que tocáramos el punto de si hay un abuso, que tenemos que recurrir también no solo a buscar la ayuda policial o jurídica, sino que también la ayuda física, que esa es la que es más importante, ¿verdad? ¿Sí? Mayra está levantando solamente quisiera enfatizar antes de continuar, ¿verdad? Y siempre aquí mencionando lo que acaba de decir la licenciada Rodas, ¿verdad? Y es en relación a esos cambios que se han mencionado. Por ejemplo, el niño ya superó la etapa del pañal, o ya tiene 7 años, 8 años y se vuelve a orinar en la cama, o por ejemplo cambios drásticos en el centro educativo, en su rendimiento, sí, es necesario prestarles atención, ¿verdad? Pero también tenemos que evaluar otros aspectos. Por ejemplo, si papá y mamá se están divorciando, si alguien muy amado para el niño se fue, se perdió, está enfermo, entonces también pueden provocar este tipo de cambios, ¿verdad? Lo digo porque tenemos que tener como un panorama más amplio, ¿verdad? Y ahora algo que sí es muy importante y en relación al abuso sexual, es que cuando el niño, esto se mencionó la semana anterior, cuando el niño o la niña está teniendo juegos hipersexualizados, les decimos nosotros, pero se refiere a que algunos le dicen es que el niño está abusando del otro niño.
¿verdad? A eso nosotros le llamamos conducta hipersexualizada. Ese tipo de juegos sí son indicadores o sea, sí tenemos que prestarle especial atención en relación al abuso sexual, ¿verdad? Cuando el niño está teniendo juegos donde toca sexualmente a otros, eso sí es un gran alertivo respecto al abuso sexual que pueda estar viviendo el niño que está cometiendo eso en contra de otro niño, ¿verdad? Y lo que no deberíamos de hacer es golpearlo, insultarlo, decirle que sucio es y que para qué, no sé qué más cosas, pero eso no lo debemos hacer porque el niño está solo reproduciendo lo que él está recibiendo. Por otro lado, también pensemos en que los niños varones, los varoncitos son igualmente susceptibles a sufrir abuso sexual, ¿verdad? Por el tiempo no nos ampliamos, pero mis amadas hermanas, mis amados hermanos, o si haya también algún tío, tía, escuchándonos, pero alguien que tiene cerca a niños y que está a cargo de cuidarlos en algún momento, tanto niñas como niños necesitan atención, cuidados y ser enseñados en estos temas, ¿verdad? Y con respecto a los efectos, puede resumirse como cualquier conducta autodestructiva, ¿verdad? Sea alcoholismo, drogadicción, prostitución, cualquiera de estas conductas pueden ser efecto de un abuso sexual. Y termino esta parte con una cuestión, porque la licenciada Rodas mencionaba que un efecto puede ser conductas o parafilias. Entonces, si nos pudieras explicar un poquito a qué se refieren las parafilias. Sí, creo que me adelanté a mencionar a las parafilias, pero hay una diversidad en realidad de parafilias, ¿verdad? De conductas que pueden darse cuando ya somos adultos, porque no va a pasar cuando somos niños, ¿verdad? Sino que va a pasar cuando nosotros ya somos adultos. Entonces vamos a tener algunas conductas sexuales, bueno, lo conocemos más como atípicas, es decir, que no son comunes, ¿verdad? Que no son normales. Y entonces podemos empezar a ver nosotros que pueden, por ejemplo, hay personas que cuando ven un zapato se excitan. Entonces, regularmente la excitación se da por el calzado que se dispone o por tacones altos, ¿verdad? Esa es una parafilia, la excitación que se puede tener por usar al ver un zapato, un tacón alto. Yo abordé a un joven que tenía esta parafilia y él vivió abuso sexual cuando era niño por la señora que lo cuidaba. Y entonces él manifiesta que ella se quitaba algunas veces los zapatos o algunas veces usaba el zapato. Entonces él, pues ahorita está siendo tratado, ¿verdad? Por esta parafilia. También puede ser hay muchas, pero por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la asfixiofilia, que es cuando se provoca en el acto sexual un estrangulamiento. O sea, las personas ahora se colocan una bolsa sobre la cabeza y mientras están teniendo el acto sexual se provoca la asfixia. El detalle es que algunas personas han fallecido, ¿verdad? En este tipo de parafilia. También está el bestialismo, ¿verdad? Que es la relación sexual que contempla la participación de un animal, ¿verdad? También. La coprolalia también aparece como estimulación sexual a partir de la utilización de términos soeces cuando se están teniendo las relaciones sexogenitales. Entonces son muchas las parafilias, pero están de acuerdo al DSM-5, que es nuestro referente, ¿verdad? En psicología, en psiquiatría, están catalogadas como trastornos del comportamiento. Amén. Quisiera, licenciada Rodas, que nos hablara respecto a, porque esto yo creo que esto es básico, es muy importante que sepamos que cuando hay un abuso sexual o una violación, que la niña ya ha sido directamente ya violada, que se tiene que recurrir a un hospital.
que ahí les dan los primeros auxilios para prevenir enfermedades que si no se toman las precauciones en ese momentito, ya no más adelante ya no se puede curar. Así es. Bueno, decir entonces que la violación sexual y la violencia sexual es un delito. En Guatemala está tipificado ahora con cárcel y con multas. Quiero darles unos datos del año 2019 para que veamos que esta es una situación que hasta cuesta mucho buscar palabras para poderla definir, pero digámoslo delito. Son delitos extremadamente terribles porque atentan contra la integridad íntima de una persona. En el 2019, de acuerdo al Ministerio Público, tenemos 1,892 niñas menores de 14 años embarazadas. 1,892. Y lamentablemente por violación sexual, ¿verdad? Y muchos de estos casos, incestos. Es decir, estos embarazos fueron provocados por un familiar cercano. Y la violación sexual, 10,893 casos reportados. 10,893. Estas son las madres y padres que fueron a poner una denuncia. Por eso aparecen acá. Pero esto no es el 50%. El porcentaje de denuncia en Guatemala sigue siendo muy bajo por muchas situaciones, por vergüenza, por temor, ¿verdad?, al que dirán, porque si es un familiar cercano, ¿cómo voy a denunciar yo a mi papá, a mi abuelo, a mi tío? Pero es sumamente importante decir que si no se hace la denuncia, la víctima, porque también, ¿verdad?, muchas personas dicen, no debemos decir víctima, pero ¿por qué se dice víctima? Porque hubo un agresor. Eso no me lo provoqué yo misma o yo mismo. Entonces, por eso es víctima, porque hubo un agresor. Y sobreviviente, porque es un delito contra la vida, contra la integridad. Entonces, en Guatemala tenemos ahora cárcel y tenemos penas, ¿verdad? Tenemos una multa que aún todavía sigue siendo muy bajo, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, para cárcel no son más de 5 años y las multas no son significativas. Entonces todavía hay muchos movimientos, ¿verdad? De personas que están a favor de que la penalización sea mayor, pero tenemos que decir que es un delito. Y la violencia sexual, ¿verdad?, que sigue siendo una problemática que afecta a millones de niñas y niños. En la medida en la que nos atrevamos a hacer denuncia, vamos a poder tener un proceso legal fuerte que también, pues lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, también lo plantea en su palabra. Cuando a él le pidieron el tributo, ¿verdad? O sea, él no dijo, yo como soy Jesucristo, yo no voy a pagar. No, él lo dio. Y él dijo, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, lo legal es fundamental para poder devolverle a las personas, a las niñas o a los niños que viven este proceso, parte de ese, el reconocimiento, ¿verdad? Reivindicarles. Sabemos que no es el 100% porque hay secuelas, hay cosas, hay efectos en el alma, pero sí es importante poder denunciar. Hay muchas leyes que están en Guatemala, porque no solo es la ley del femicidio que sale, ¿verdad? Porque no decimos que solo sean mujeres las que viven violencia o violación sexual, también hay hombres, pero este movimiento empieza a surgir a través de silencio que hablábamos la semana pasada que ocurre. Estoy buscando aquí en el marco internacional. Guatemala tiene muchos convenios que ha firmado, y cuando nosotros firmamos convenios tenemos que cumplir, es decir, arriba de la Constitución de la República, estos marcos internacionales que han sido firmados deben ser cumplidos. Tenemos reglamentos, en el Código de Salud también aparece la obligatoriedad que tenemos a la denuncia. Tenemos marcos legales nacionales, y ahí hay un sinfín. Está el Código Penal, en el decreto 1773, está la ley contra la violencia sexual y explotación, porque también es importante decir,
que los niños y las niñas están siendo vendidas y vendidos para trabajo sexual, y también para que ellos salgan a la calle a trabajar y tienen a los agresores atrás, ¿verdad? Que los explotan. O sea, también hay una explotación. Hay también, está la ley del femicidio, que es el decreto 22/2008, y la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, ahora el decreto 27/2003. Es decir, nosotros tenemos un marco legal muy amplio que tipifica como delito a la violencia y a la violación sexual, a la violencia intrafamiliar también, a la violencia psicológica también, porque el abuso es una gama, por eso leía el concepto de abuso, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos ya... Y solamente quiero que me digas cómo funciona eso de las clínicas que tienen que ir inmediatamente cuando se da el suceso. Muy bien. Cuando estamos dentro de las primeras 72 horas, es importante, mientras más rápido asistamos al servicio de salud, buscarlo, porque se dan tratamientos. Es decir, estos tratamientos van encaminados a prevenir VIH. Si llegamos después de 72 horas, ya no nos van a dar el tratamiento contra el VIH, porque si la persona que cometió la violación sexual estaba infectada con VIH, después de 72 horas ya no pueden darle tratamiento porque el virus ya invadió. Antes de 72 horas se puede dar. Hay medicamentos son antirretrovirales los que se dan, hay para niños, ¿verdad? Para la niñez y para las personas adultas. Después de las 72 horas, ¿podemos recurrir? Claro que podemos ir, porque nos van a dar también medicamentos antibióticos para poder evitar una sífilis, para poder evitar gonorreas, que son infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de las mujeres, dan la pastilla de emergencia, que no es abortiva. Ese es un mito, ¿verdad? Que se ha difundido, que la pastilla de emergencia de las 24 horas es abortiva. No es abortiva. Lo que hace es que cambia la característica del flujo para que el espermatozoide, si estaba la mujer en edad fértil, no llegue al óvulo, pero jamás es abortiva. Entonces, estos tratamientos médicos es importante llegar, y también decir desde el aspecto psicológico que mientras más rápido buscamos apoyo psicológico, no vamos a dejar que el trauma se instale. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Hay clínicas de violencia sexual en el Centro de Salud de la Zona 1, también está en los hospitales, en el Roosevelt, en la clínica de VIH del Roosevelt, en el Juan de Dios también hay atención médica y también psicológica inmediata, ¿verdad? Y básicamente ahí. Ahora, el Ministerio de Salud Pública tiene una clínica que se llama Maina. Esta clínica tiene 24 horas atención, está en la zona 2, a un costado del, ¿cómo se llama?, del mapa en relieve. Está en esa esquina, se llama Maina, y ustedes ahí pueden encontrar 24 horas atención. Esta clínica no cierra y tiene al Ministerio de Salud, tiene a Gobernación, tiene al CDH, tiene al Ministerio Público para poder dar una atención integral. Porque es importante que sepamos todo esto, porque así sabemos cómo vamos a enfrentar cuando sepamos, ¿verdad?, de alguien que esté pasando estas situaciones, ¿verdad? Y yo quisiera también, licenciada Zamora, que tú nos explicaras hasta qué grado es la responsabilidad de los adultos y de los padres el cuidar a los niños en su vida, para prevenir eso. Sí, gracias. El punto que quisiéramos enfatizar es que aunque nosotros como adultos les enseñemos a los niños acerca de cómo, de lo que no deben permitir que les hagan, acerca de sus zonas privadas, siempre el niño va a necesitar nuestra protección, ¿verdad? Un niño puede estar muy bien informado acerca de este tema, pero necesita la protección de los padres, necesita la protección de los adultos, ¿verdad? Cada uno en el papel que le corresponde como padre o como madre, o si, por ejemplo, el niño está a cargo de otra persona
X o Y razón. En el caso de cuando van a los centros educativos, pues el adulto, en este caso el maestro o la maestra, es el responsable de cuidar a los niños. Sí, enseñarles ayuda mucho a que ellos puedan identificar los peligros y que puedan en algún momento reaccionar en defensa de, como se acaba de decir, de su vida, ¿verdad? Porque este tipo de abusos es en contra de la vida integral, ¿verdad? Entonces, pero los adultos siempre tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Con enseñarles esto a los niños no les estamos trasladando responsabilidad a ellos porque son pequeñitos, ¿verdad? Y pues solo quiero recordarles que lo que hemos platicado en su mayor parte nos hemos basado en este material que se llama Aprendiendo a Cuidarme, que es de la Fundación Juvenfam y una fundación cristiana. Y quisiera yo leer en este material, al final hay una versión parafraseada que yo sé que ustedes van a identificar. Dice la versión parafraseada: ¿cómo amaba Jesús a los niños? Y una vez Jesús, jugando 1, 2, 3 chiviricuarta con los niños del pueblo, abrazó al más pequeño y llamó a todos los adultos aburridos que de lejos estaban mirando al maestro jugar. El más importante en el reino de los cielos, dijo Jesús, limpiándose el sudor de la frente, es el que se humilla y se vuelve como este niño. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Siguió diciendo mientras otros 2 niños se le subían en la espalda. Riendo con los niños, vio detenidamente a los ojos de los que lo observaban y con voz de trueno les dijo: a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños, y con el rostro señaló a una niñita que jugaba con su barba, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Diciendo esto, abrazó a la niña y salió corriendo, haciendo que el resto de los niños lo siguieran, pues no querían hacer otra cosa más que estar con Jesús. Miren, a mí esta versión parafraseada me llena el corazón, ¿verdad? Yo me imagino a Jesús jugando con los niños, dejó por un lado predicar, estar con sus discípulos y enseñarles, y yo me lo imagino en el árbol, ¿verdad? 1, 2, 3, dando tiempo a que los niños se fuesen a esconder y luego saliendo tras de ellos. Yo me imagino esa escena. Y me imagino, y no es que yo me lo imagine, sino que en presencia de Jesús, nadie comete este tipo de abusos en contra de los niños, ¿verdad? Entonces, hay una sentencia, ¿verdad? Pero hay una sangre, la sangre de Cristo, que limpia el dolor, que limpia el corazón de quien ha sufrido este abuso y que tiene el poder para rescatar su vida de donde esté, no importa dónde está, así como también tiene el poder de rescatar al que comete o ha cometido este tipo de abusos. Es la misma sangre, no es más roja la sangre que limpia uno que la que limpia otro, ni es más cantidad de sangre la que necesita uno que la que necesita otro, es la misma sangre de Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesús ama a los niños. Gloria a Dios. Quiero saludar a las hermanas que ya se están aquí reportando con nosotros, la hermana Sandra Vélez, la hermanita Sara Aloarca, la hermanita Lili Quiñones, Karen Ramos, Sara de López, Yoli de Elías, Mirna Vázquez, Claudia Sabán, que el Señor me las bendiga a todas ustedes, Dora de León, Mirna Dávila, Telma Orizábal, Lorena Mota, Auri de Marroquín, Ana Morales, dice bendiciones a ustedes hermanas, sigan adelante, así es, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y hay muchas más, pero ya vamos a continuar con nuestro programa. Yo quisiera que, Mayrita, tú que has trabajado con casos, yo sé que tú has trabajado mucho con este tipo de situaciones, quiero que tú nos aconsejes,
¿verdad? Porque dice la palabra que el que confiesa su pecado prosperará, mas el que no, dice que ya será condenado. Entonces, es necesario, dirán, bueno, ves que el pecado no fue mío, el pecado fue del que me lo hizo, ¿verdad? Pero no, nosotros el callar, dice la palabra del Señor que la que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado también. Entonces yo creo que el Señor quiere que nosotros busquemos esa limpieza. ¿Qué nos podrías decir tú, Mayrita, tú que has trabajado con esto, cómo el Señor ha operado, ¿verdad? En mucha gente muchas personas que tú pues has tratado. Gracias. Es que las dos se llaman Mayrita. Bueno, un tiempecito para una y otro tiempo para la otra. Sí, lo que dice la palabra, ¿verdad? Y lo que decías en relación a que quien ha sufrido un abuso puede pensar eso, ¿verdad? Pero si yo soy la víctima, pero si a mí me lo hicieron, como esto trae las consecuencias que ya ha mencionado la licenciada Rodas, esto lleva a vivir una vida en amargura, en tristeza, en aislamiento, en resentimiento. Y pues a raíz de eso se cometen, ¿verdad? No se vive la vida en libertad a la que hemos sido llamados. Entonces necesitamos la limpieza del Señor, ¿verdad? Necesitamos ese poder sanador y pues entonces necesitamos el perdón del Señor y todo el proceso que lleva el llegar a disfrutar de la vida en libertad a la que hemos sido llamados. Amén. Licenciada Rodas. Yo vuelvo a citar nuevamente a Lucas, ¿verdad? Lucas 17, cuando la mujer cae sobre los pies de Jesús, ¿verdad? Y él, pues, con ese amor que en la tierra no existe, porque el Señor nos lleva, ¿verdad? En Corintios nos lleva a ese amor que nosotros decimos, pero ¿cómo que el que ama no es envidioso, no es jactancioso? Ese amor no existe, ese amor existe. Y Jesucristo lo pone en nuestros corazones. Yo lo que puedo decir es que hablar es la medicina curativa. Y lo vemos en los diálogos de Jesús. Porque cuando Él se acercaba a una persona que se sentía culpable o que no se saciaba y buscaba saciarse de muchas maneras, la violencia sexual y la violación sexual nos lleva a estas conductas. Él siempre establecía un diálogo de amor, un diálogo de acercamiento. Yo lo que he podido comprobar a través del tiempo que he estado trabajando en clínica es que cuando empezamos a hablar, empezamos a ser libres. Seamos personas sobrevivientes, víctimas sobrevivientes, o también seamos personas agresoras que hemos cometido estos delitos. Pero el Señor, a través de la palabra, por eso la Biblia lo marca, ¿verdad? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, dice, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonarnos. La Biblia también marca que Él hace nuevas todas las cosas. Y el enemigo, cuando hemos vivido violencia sexual, violación sexual, o hemos sido agresoras o agresores, nos toma la mente y nos dice, tú no tienes perdón. Tú no vas a poder, Dios no te va a perdonar. Mira el daño que hiciste, mira lo que estás pasando, mira lo que estás haciendo, o mira lo que viviste, estás condenado, estás condenada. Mentira, eso no es cierto. Entonces, cualquiera que sea el medio que busquemos para hablar de lo que vivimos, va a ser un camino de liberación. Decir las cosas como pasaron, porque el enemigo, como pone vergüenza, miedo y muchas cosas en nosotros, a través de los dardos que lanza nuestra mente, debemos confesar con libertad y buscar a la persona que creamos pueda ser ese canal que Dios use para liberarnos. Pero les he de decir que el Señor hace nuevas las cosas, el Señor libera, pero debemos nosotras y nosotros buscar ese espacio.
esos diálogos gloriosos, y yo siempre los tomo porque Jesucristo jamás condenó a ninguno y a ninguna persona pecadora, sino que Él nos llama, Él dice, ven, ven, ven. Entonces, ¿podemos sanar? Sí podemos sanar. Bendita su misericordia y su amor glorioso y eterno, pero el Señor hace nuevas las cosas. Amén. También nos hace nuevos a Gloria a nosotros. Y a nosotros. También a nosotros. Sí, la verdad es que dice que él para eso derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para darnos libertad, para que nosotros fuéramos desatados de tanta cosa que realmente el enemigo, no sabemos si desde el vientre, ¿verdad? Pero sí hay casos que desde el vientre empieza el enemigo a querer destruir aquello, o a querer destruir a aquel siervo o a aquella sierva que el Señor sabe que trae un propósito para esta tierra. Así a ti que nos estás escuchando, amada hermana, amada amiga, yo te quiero decir que tomes muy en cuenta todo lo que el Señor nos está enseñando en estos programas. ¿Por qué? Porque yo sé que independientemente del abuso que hayamos vivido, ¿verdad? Ahorita hablamos sobre el abuso sexual, pero sabemos también que hay un abuso psicológico y que hay un abuso físico, ¿verdad? Que también tal vez más adelante tocamos esos temas, pero que también causan heridas muy profundas en el alma, y que si nosotros no buscamos, no llegamos al Señor con esa fe, con esa confianza, con esa esperanza de que Él es el que vino a dar su vida por nosotros para que fuéramos libres, para que fuéramos restaurados, ¿verdad? Para que fuéramos redimidos, entonces nosotros no vamos a poder trasladarle yo siempre he dicho que lo que hacemos es una siembra. Si sembramos semilla mala, definitivamente todo lo que traemos es malo. Pero si yo digo hoy, yo voy a ser diferente, yo acepté y permití que el Señor entrara a mi vida, y voy a permitir que así Él limpie todo lo que hay dentro de mí. Se requiere valor, porque no es fácil. No es fácil reconocer, como tú dices, la vergüenza muchas veces es la que nos pone, nos cierra la boca para que nosotros no lo digamos. Pero una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es que todos tenemos faltas, todos hemos fallado, todos hemos pecado, y todos tenemos acceso a esa libertad que el Señor nos promete si realmente confiamos en Él y le creemos a Él. Así, querida mujer conforme al corazón de Dios, yo te quiero decir que después del programa, pues yo sé que el Espíritu va a empezar a hablarte, el Espíritu va a empezar a redarguirte, el Espíritu va a empezar a mostrarte qué es lo que hay dentro de ti. Pero tienes la esperanza de que sabemos que a través de la administración, ¿verdad?, hay libertad, ¿verdad? Hay hermanas muy lindas que han sido preparadas en el área de administración de nuestra iglesia, pero también tenemos a las licenciadas Mayras, ¿eh? También que, aparte de que están preparadas en la palabra, que es lo más importante, también pues el Señor les permitió a ellas estudiar y les ha permitido estar en ambientes donde ellas han visto cómo el poder de Dios se ha movido, ¿verdad? A través de lo que ellas aprendieron, a través de lo que el Señor permitió, de ese conocimiento que ellas han recibido. Entonces yo te quiero decir que busques administración si tú puedes identificar algo que pasó en tu vida, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar ya el programa. Nos pasamos un poquito, no tanto como el jueves pasado, pero también quiero invitarte de que la otra semana vamos a estar con unas hermanitas del área de administración, que ya vienen de lleno a tocar lo que es el área propiamente espiritual, porque es increíble cómo estos sucesos que se dan así en nuestro cuerpo físico también trasciende mucho en lo que es el área espiritual. Entonces el próximo jueves los esperamos, porque vamos a tener, como dice el Señor, nos ha estado hablando mucho respecto a qué es lo que Él quiere que nosotros demos para el próximo jueves, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a despedir el programa.
Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, mi Rey amado. Yo te quiero dar gracias, Señor, porque cada día que pasa, Señor, tú nos muestras tu amor, tú nos muestras, Señor, tu misericordia. Quiero darte gracias, Señor, por cada una de esas mujeres preciosas, Señor, que estuvieron viendo, Señor, y escuchando este programa. Te quiero dar gracias, Señor, y pero sobre todo, quiero pedirte que la palabra que recibieron hoy, Señor, quede en sus corazones, Padre. Que esta enseñanza también no la olviden, Señor, sino que sepamos que con quién nos estamos enfrentando, cuál es el enemigo que está ahorita queriendo destruir, Señor, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, te doy gracias también, Señor, por cada una de mis hermanas, la licenciada Rodas y licenciada Zamora, porque tú les pusiste, Señor, en tu corazón el aceptar, Señor, compartir el conocimiento que tú les has dado con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te decimos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres lo mejor que tenemos en nuestras vidas. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de esas mujeres, Señor, que nos están viendo. Bendigas sus hogares, bendigas a sus hijos, a sus esposos, Señor. Y te pedimos también, Señor, que nos cuides, que nos guardes de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Antes de irnos, por favor, licenciada Zamora, yo quisiera que enseñara nuevamente el material de Juvenfami, ¿verdad? Y que les puedas tal vez decir a las hermanas dónde pueden obtenerlo. Yo se los digo, hermanas, porque yo tuve ese material en mis manos y es un material precioso. Es un material donde los niños pueden trabajar, pintar, recortar, pero juntamente con ellos nosotros estar ahí para que a ese nivel de niño, de una manera sencilla y de una manera práctica, podamos nosotros explicarles, ¿verdad? Todo lo que las cosas que estuvimos hablando, solamente que ya para niños, ¿verdad? Entonces, por favor, licenciada Zamora, con esto cerramos, que nos den la dirección y el precio que tiene, ¿verdad? Por si se les ofrece o teléfono. No sé qué puedes darnos tú. Sí. Los materiales son estos. Este es el manual para niños que tiene actividades, como ya ha mencionado la pastora Lisette, y lo importante es que nos ayuda a abordar el tema con los niños y es lo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? A veces sabemos que hay que hacerlo, pero no encontramos el cómo hacerlo. Entonces, este material nos ayuda mucho y también va acompañado de este otro folleto que tiene más instrucciones, más información para papá, mamá o quien se vaya a hacer cargo de hablar de este tema con los niños. Les puedo decir la dirección de la Fundación Juvenfami, si tienen ahí donde anotar. Es esta calle 528, zona 9, edificio Torre Cristal. Y les doy el número de teléfono para que se puedan comunicar, que sería lo más apropiado en este tiempo, ¿verdad? Es el número 58 88 46 85. Fundación Juvenfami. Esa sería la información. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo es